Buen día, jóvenes. Es un placer saludarlo. Vamos a iniciar la clase del día miércoles 9 de marzo 2022. Vamos a continuar con el análisis de la Ley del Presupuesto General de la República. Nos habíamos quedado en la clase anterior en cuanto al seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. Bien, realmente el seguimiento corresponde a la Dirección General de Presupuesto a nivel, digamos, de entidad que va a estar supervisándolos en el seguimiento de la ejecución presupuestaria misma. Y claro, el presupuesto realmente lo desarrolla cada una de las instituciones. Ustedes van a ser jefes de presupuestos, gerentes financieros de diferentes instituciones del gobierno. Usted va a tener la responsabilidad directa sobre el departamento, el área, el ministerio al cual ustedes están nombrados. Y tiene que tener también una línea directa de comunicación con la Dirección General de Presupuesto porque prácticamente ellos son los jefes de ustedes en materia presupuestaria. Bueno, entonces, es un área igualmente muy dinámica. Yo conozco funcionarios y ejecutivos de esa entidad. Es gente también de mucha experiencia en tema de administración pública y generalmente son bastante efectivos en cuanto a estas actividades. Ellos les van a pedir cualquier tipo de documentación, soportes, modificaciones. Acuérdense que ahora el presupuesto está bien controlado por el sistema CIAFI, que es un software que utiliza el Ministerio de Finanzas para poder controlar el presupuesto a nivel de todo el gobierno. Entonces, no crean de que les van a estar pidiendo mucha información. La información ellos ya la tienen y de esa forma a ustedes los van a controlar. Igualmente, esto sucede en las entidades descentralizadas. Acuérdense que no solamente la Secretaría de Finanzas está vigilando al gobierno central, sino que vigila también a las municipalidades, a los entes autónomos, al INPREM, al INJUPEN, al Seguro Social, DUTEL, la ENE, a las universidades, alcaldías, etc. Y de esa forma, pues, tiene controlado todo el presupuesto a nivel país. Igualmente, cualquier modificación que tenga que hacer una institución descentralizada tiene que ser llevada a cabo bajo el dictamen y la autorización de la Secretaría de Finanzas. Dice cualquier modificación que no exceda del 2% del monto del ingreso corriente aprobado requerirá dictamen de Secretaría de Estado de Finanzas. De excederse dicho límite se requerirá además una aprobación legislativa. Eso es el artículo 51. Y creo que ustedes en muchas ocasiones han escuchado quejas hablando, digamos, de nuestro círculo cercano, que es la Universidad Nacional. Han escuchado, digamos, quejas de los trabajadores, los docentes, proveedores, etcétera, que la universidad no les ha pagado, que la universidad está pendiente con esto o con esto, y le echan la culpa al claustro, le echan la culpa al rector, y realmente el rector no tiene la potestad, si no tiene presupuesto, no tiene la potestad de autorizar por su directriz personal un gasto que no esté debidamente aprobado en presupuesto. Él tiene que hacer todo a través de la Secretaría de Finanzas y ahí es cuando uno siempre le da la razón a ellos. Y pues, por más que quieran presionar al rector, el rector no puede tomar esa decisión. Tiene que ser hecha a través de la Secretaría de Finanzas. Así que si quieren hacer huelga, váyanse a la Secretaría de Finanzas a hacer la huelga. Bien. Igual, no se pueden hacer transferencias entre instituciones descentralizadas. Aquí el artículo 54 es muy claro, dice, se prohíbe a los organismos del sector público realizar aportes o transferencias a instituciones descentralizadas cuyos presupuestos no hayan sido presentados al Congreso Nacional en términos de la presente ley. Entonces ahí, igual, si yo quiero pasar presupuesto del CURLA al presupuesto de la Nacional, es cierto, están en el sistema educativo, son descentralizadas, sin embargo, no lo puedo hacer. Tiene que ser hecho
con autorización del Congreso Nacional por medio de la Secretaría de Finanzas. Bien, después el artículo 55, el título tercero, ya habla sobre el tema de inversión pública. Entonces, si se fijan, hasta hace poco hemos estado hablando de gastos, ingresos y gastos. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está el tema de construcción de carreteras, infraestructura vial, mejoramientos? Eso se llama inversión pública. Entonces, inversión pública está constituida por todos los recursos que asigna el gobierno para hacer crecer al país, para ampliar, modernizar y reconstruir la capacidad productiva que el país necesita. Por consiguiente, hay que presupuestarlo. Y también hay hay un plan estratégico sobre eso. No es que yo decido qué hacer. Si decido así, voy a hacer carreteras, voy a hacer aeropuertos, voy a hacer canales de alivio. No, todo eso va conforme a un plan de inversión pública y en base a un plan estratégico, ¿no? Por eso se establece un programa anual de inversión pública, el artículo 57 lo dice claramente, en el cual todas las instituciones que están involucradas en este tipo de actividades establecen sus planes, todo eso se consolida y se forma un plan anual de inversión pública. Sobre eso se prioriza, igual eso pasa a la presidencia, se prioriza, después pasa al Congreso, se prioriza y después viene de regreso y se dice, ok, estos son todos los proyectos autorizados y presupuestados para poder sacar adelante el país. Y con eso uno tiene que trabajar. Igualmente, es un paquete grande, no es un concepto sencillo y por consiguiente hay una unidad dentro de la Secretaría de Finanzas que se encarga del tema de inversiones públicas. Se llama la Dirección General de Inversiones Públicas. Eso se establece en el artículo 58. Y a diferencia, igual, ellos tienen independencia con la Dirección General de Presupuesto, que estuvimos hablando hace poco. La Dirección General de Presupuesto está más en el día a día de los ingresos y los gastos. Esta institución, esta dirección, está más al tanto de las inversiones públicas. Aquí, pues, las responsabilidades son complejas. Imagínense ustedes los proyectos de inversión que hay en el país para desarrollo de carreteras, desarrollo de comunidades, agua potable, electricidad, APPs, ¿verdad? Todo lo que aeropuertos, todo lo que se necesita en nuestros países. Entonces ellos tienen una responsabilidad, diríamos, que compleja y por consiguiente tienen bastante autoridad para manejar esos temas. Igual, la misma ley establece de qué forma tiene que organizarse ese programa anual de inversión pública, quién lo hace, los avances financieros, los avances físicos, cómo tienen que ir los proyectos, eso lo menciona el artículo 60, el artículo 61. Las prioridades sobre nuevos proyectos, eso está claramente establecido en el artículo 62. Y el 63 también, acuérdense que acá en temas de proyectos hay combinaciones, generalmente hay combinaciones en las cuales hay aporte local y aporte internacional, llámese con donación o llámese a nivel de préstamos. Ustedes han visto que hay muchas carreteras que han sido financiadas con recursos del Banco Centroamericano, recursos del BID, del Banco Mundial, fondos de la cuenca de aquel programa de reducción de la pobreza. Por consiguiente, todos esos programas tienen costos escondidos que tienen que ser evaluados y administrados de una forma correcta, ¿verdad? Por eso el artículo 63 establece que tiene que existir un banco integrado de proyectos, es decir, un archivo de proyectos en los cuales se coloquen los recursos nacionales o externos o créditos que deberán estar debidamente registrados y dotados de información actualizada en este banco de programa de proyectos por la Dirección General de Inversión Pública. Es decir, proyecto que no esté en ese banco de datos es proyecto que no existe, ¿verdad? Porque si no sería un solo desorden. Entonces, por eso siempre, generalmente son de altas prioridades para los organismos internacionales
que estos proyectos ya estén calificados, aprobados por el gobierno y sobre todo incluidos dentro de este banco para que sean proyectos a ejecutarse. Bien, después tenemos el tema del crédito público. Eso está en el artículo 64. Igual, no hemos hablado de, bueno, el Estado necesita endeudarse. También el Estado tiene deudas, tiene cuentas por pagar, tiene préstamos locales e internacionales. Y para eso también el presupuesto tiene que tener ese control. Eso se llama crédito público. El sistema de crédito público realmente es el sistema que controla el endeudamiento o los recursos financieros que el Estado recibe, tanto internamente como externamente. Casi todos ellos son reembolsables, es decir, hay que pagarlos. Ya no se presentan fondos o donaciones como pasaba en años anteriores, ahora todo hay que pagarlo. Y por lo tanto tiene que ser administrado de una forma correcta. Igualmente, estos recursos son, digamos que, administrados por la Secretaría de Finanzas y hay también dentro de la Secretaría de Finanzas un departamento de crédito público que es quien, diríamos que controla el aspecto de endeudamiento externo del país. Ya el tema de endeudamiento pasa en adición de la Secretaría de Finanzas, también el Banco Central de Honduras ya tiene su potestad, ¿verdad? Realmente son dos entidades quienes regulan el tema del crédito público. Ministerio de Finanzas y también Banco Central, como ya lo vamos a ver. Bien, estos recursos, estos préstamos, tienen que ser destinados, diríamos, a 4 destinos particulares y específicos, ¿verdad? En primer lugar, para realizar inversiones productivas para beneficio de nuestro país, atender casos de necesidad nacional, apoyo a políticas sectoriales o refinanciamientos, ¿verdad? Eso de refinanciar sus pasivos significa que pues yo tengo una deuda, que la cuota me está saliendo muy alta y viene el banco y me dice, bueno señor, le voy a refinanciar la deuda, le voy a dar ahora un plazo de 20 años a una tasa de un 4% anual y la cuota le va a bajar de X cantidad a X cantidad. Entonces eso se llama refinanciamiento, eso también pasa en el gobierno. El gobierno hay veces que no puede pagar una cuota de un préstamo X y le pide al banco que por favor le haga un refinanciamiento. Y eso es manejable, eso es normal. Bien, ¿por qué se originan las operaciones o los endeudamientos de Honduras? Bueno, se originan por colocación de títulos, bonos, eso es para requerir dinero, ¿verdad? Dice cubrir insuficiencias estacionales de caja dentro del ejercicio fiscal. Digamos lo que nos pasó en estos días. La Secretaría de Finanzas, si ustedes se dieron cuenta, no tenía dinero para poder pagar la planilla de este mes, de febrero, de marzo. Entonces ellos solicitaron un financiamiento de emergencia para cubrir una insuficiencia estacional dentro de este ejercicio fiscal. Así fue como ellos lograron pagar la planilla de febrero. Así de sencillo. Un ejemplo claro y típico. También estas operaciones son para contratar préstamos con instituciones financieras, tanto en Honduras como en el extranjero, para desarrollar proyectos, contratación de obras, para emisión y colocación de títulos cuyos vencimientos supere el ejercicio fiscal. ¿Se acuerdan ustedes la famosa deuda soberana? Fueron títulos que se colocaron en el extranjero y con ese dinero pues se han cubierto gran parte de los problemas que ha tenido el país ante la carencia de recursos. Y acá es cuando, digamos, hemos visto, eso ya es un tema aparte, sin embargo, a la conversación se trae. Hemos visto ya el crecimiento, digamos que desmedido, del endeudamiento en Honduras, el cual pasó dentro de los últimos 8 años, yo creo, ha pasado como de 6.000 millones de dólares a casi 18.000 millones de dólares, o sea, más que duplicado. ¿Qué significa? De que cada día que pasa nos estamos endeudando más
y que nuestros ingresos como país no están siendo lo suficientemente altos para poder pagar esos préstamos. Entonces, si nosotros nos pasamos a un ambiente ya familiar, a nuestro día a día, es como que yo esté ganando, qué sé yo, 30,000 empiras mensuales y tenga un préstamo al inicio, hace 6 años, yo ganaba 30,000 empiras y tenía un préstamo de 100,000 empiras. Sin embargo, en la medida fueron pasando los años, ya ese préstamo ahora es de 1,000,000 de lempiras. ¿Por qué? Porque pues ahí compré carro, compré menaje, he tenido ciertos gastos médicos, he tenido ciertos viajes, etcétera, y esa deuda pasó de 50, 100,000 empiras a 1,000,000 de lempiras. Sin embargo, yo sigo ganando solamente 30,000 empiras. Entonces ahí es cuando el Estado dice, caramba, esos 30,000 empiras no me ajustan. Entonces tengo que seguirme endeudando para poder pagar los préstamos. Entonces realmente Honduras, ese es el problema que le está pasando. Está adquiriendo préstamos para poder pagar préstamos. Imagínense el círculo vicioso que eso trae. Porque lo lógico sería, bueno, endeudarse para poder pagar un préstamo de una inversión en una central hidroeléctrica que me está proporcionando energía, que me da ingresos. Estar pagando un financiamiento por un aeropuerto, el cual el aeropuerto me está generando también ingresos por la vía de todo el tráfico aéreo, tarifas, impuestos, etc. Y aquí no, aquí yo estoy adquiriendo préstamos para pagar préstamos, imagínense lo complicado que es. Bien, pero ese es tema de otra clase, sin embargo, para que ustedes miren que el presupuesto de la República también tiene su componente relativo al tema del crédito público. La formulación de la política de endeudamiento público, como yo les decía, esta política recae sobre dos entidades bien específicas que el artículo 66 las tiene claramente definidas. Aquí sale que la formulación de esta política corresponde al Poder Ejecutivo y para efecto se constituirá una comisión de crédito público, la cual está integrada por la Secretaría de Finanzas y el Banco Central. Así, en pocas palabras, aquí ya son dos entidades del gobierno que se encargan de velar por el tema del endeudamiento público. Bien, readecuación de la deuda pública. Eso también ha pasado, en los cuales el Estado dice, ¿saben qué? Ya no puedo seguir pagando tantos intereses, ya no puedo seguir pagando tantas cuotas, por favor readecúeme la deuda. Eso se hace, ¿verdad?, a través de la Secretaría de Finanzas y el Banco Central. Eso solicitan una autorización al Congreso Nacional, no es así nomás que se hace, y se le pide a las entidades financieras que por favor readecúen. Entonces se les dice, ¿sabe qué? Denme 40 años más de pago, denme periodo de gracia, bajen la tasa de interés y así yo puedo seguir con oxígeno, puedo seguir viviendo. Bien, el tema de deuda flotante, esto también es importante que ustedes lo conozcan, este es el artículo 68, porque si bien es cierto, cada ejercicio fiscal es independiente al anterior, pero trae o ala compromisos que han sido adquiridos por gobiernos anteriores, administraciones anteriores. Entonces el artículo 68, particularmente sobre el tema de deuda, lo que dice es, no se considera deuda pública la deuda flotante o administrativa constituida por las obligaciones devengadas pendientes de pago al cierre del ejercicio fiscal. Entonces hay veces que quedan ciertas deudas que van a ser canceladas y que tal vez no fueron canceladas en diciembre, sino que son canceladas en enero, en febrero. Esa es una deuda flotante y por lo tanto no se considera dentro de la deuda pública como tal, sino que simplemente se pagan y se liquidan. Bien, ahora, el 69 es un poco más especializado. Dice que hay ciertas operaciones de crédito público que son excluidas particularmente de la ley de presupuesto.
Y estas son las siguientes. Dice, transacciones relacionadas con la inversión de las reservas monetarias internacionales, créditos que el Banco Central de Honduras contrate para apoyo a balance de pagos, operaciones vinculadas a la ejecución de políticas monetarias y crediticias y cambiarias, y la contratación de préstamos y otras operaciones financieras para las municipalidades con cualquier institución nacional. Entonces, tema de deuda pública, en estos 4 casos no aplica, sin embargo, obviamente son administrados según los procedimientos establecidos. El primer punto es el transacciones relacionadas con inversión en reservas monetarias internacionales. Ese es un tema muy particular de Banco Central. Es el tema de las reservas internacionales, son los ahorros que tiene el gobierno de Honduras en bancos del extranjero. Esos ahorros, ¿se acuerdan que miramos las reservas internacionales en el análisis macroeconómico? Se forman por exportaciones, por remesas, por préstamos, y es el dinero que tiene guardado Banco Central por cualquier situación que pase en el país, que actualmente se acuerdan que eran más de 7 meses en importaciones. Entonces, eso realmente no es un préstamo como tal, sino que son reservas, son ahorros. Entonces, por eso no se consideran como deuda pública. También hay veces que el Banco Central hace créditos para apoyar la balanza de pagos. Son operaciones muy financieras de bancos centrales, entonces es muy particular de Banco Central ese tema. También operaciones relacionadas con el tema del cambio de moneda, porque sale ahí operaciones con relación a políticas monetarias, cambiarias, crediticias. Entonces son operaciones muy financieras del ámbito del Banco Central. Y finalmente, las corporaciones municipales, en este caso las municipalidades, ellos perfectamente pueden adquirir préstamos con bancos locales o internacionales, digamos. Aquí, para hacer ejemplo, en la alcaldía de Tegucigalpa, ellos tienen financiamientos con Ficosa, con Banco Atlántida, con muchos bancos locales, y ellos no tienen que ir al Congreso Nacional o al Banco Central o a la Secretaría de Finanzas a pedirle permiso para poder adquirir un financiamiento con Banco Atlántida. Esa es una autorización muy propia directamente de la alcaldía. Ellos lo deciden en su corporación municipal. Claro, sin embargo, tiene que estar dentro del presupuesto. Tampoco es que la alcaldía de Tegucigalpa va a adquirir un financiamiento de 1.000 millones de lempiras para hacerse un estadio, como ejemplo. No se puede. Sin embargo, si dentro del presupuesto de la alcaldía tiene visualizada, diríamos que el reforzamiento de ciertas represas que están aquí en Tegucigalpa, y la alcaldía, digamos que no tiene los recursos suficientes, ella puede decir, bueno, yo presupuestariamente ya dejé dentro del presupuesto, incluido que necesito un financiamiento para estas reparaciones. Este financiamiento va a ser de 1.000 millones de lempiras. Las cuotas que yo voy a pagar son de 2 millones de lempiras mensuales por los siguientes, qué sé yo, 15 años. Y para eso yo puedo contratar a un banco local a mi predilección, el banco que me dé las mejores alternativas, la mejor tasa, el mejor plazo, con eso yo me voy. Entonces, esa decisión como tal de irme con X o Y banco, eso lo toma la alcaldía. No es una decisión que le va a ordenar o a autorizar la Secretaría de Finanzas. Bien. Aquí seguimos. Igual, las negociaciones de empréstitos, empréstitos son préstamos, son los préstamos que adquiere el sector público, el gobierno, para poder desarrollar proyectos de inversión. Eso corresponde a la Secretaría de Finanzas eh, a través de su autoridad y con Banco Central también, para poder autorizar estos préstamos, estos endeudamientos adicionales. Claro, todo esto tiene que ser finalmente también aprobado por el Congreso Nacional. Igual, como yo les mencionaba, las alcaldías pueden adquirir financiamiento.
Sin embargo, tiene que ser autorizada en presupuesto. Y si ese presupuesto está autorizado, obviamente es porque está, valga la redundancia, aprobado por el Congreso Nacional. Se pueden adquirir préstamos en casos de emergencia. Discutiblemente, no todo está escrito en piedra o está sellado. En estos casos, se menciona, dice, cuando el Congreso Nacional no estuviese reunido, el Poder Ejecutivo, bajo su responsabilidad, podrá contratar empréstitos o convenios para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en caso de guerras, desastres, conmociones, calamidad. Sin embargo, de todo lo cual dará cuenta pormenorizada al Congreso Nacional en forma inmediata. Eso fue lo que señaló el artículo 75. Esto pasó en el COVID. Ustedes se acuerdan de que el Congreso no se podía reunir en físico por las situaciones de pandemia. Se contrataron préstamos, se hicieron transacciones y después fueron ratificadas al Congreso, fueron mostradas al Congreso. Entonces, eso lo permite la ley. Lo permite la ley. Entonces, el artículo 75 es bastante claro con este tema. Igual, el 76 habla sobre la emisión de bonos, títulos, obligaciones de deuda pública. Eso perfectamente también lo hace el gobierno para poder adquirir fondos, tanto en Honduras como internacionalmente, y todo eso es autorizado también por el Congreso Nacional y tiene que estar dentro del presupuesto de ingresos y egresos. Bien, vamos a avanzar. Entonces, como hablábamos, todo el tema de crédito público está bajo una potestad específica de otra área, de otro organismo dentro de la Secretaría de Finanzas, que es la Dirección General de Crédito Público. Ahí el artículo 82 establece cuáles son las responsabilidades directas de la dirección, que también es una dirección con personal muy especializado en estos temas y por lo tanto viven, respiran y todo el día están involucrados en todo el tema del endeudamiento del gobierno. Bien, después vamos al tema de tesorería, artículo 83. Y aquí es importante dejar bien claro el tema de cómo el gobierno maneja su dinero, su tesorería. Y después les voy a comentar lo que ha pasado pues, recientemente con todos estos líos políticos. El sistema de tesorería, tal y como dice el artículo 83, tiene por objeto la administración de los recursos financieros, incluyendo su percepción y manejo, así como su posterior distribución y pago. Las funciones como tal corresponden a la Tesorería General de la República, que está a cargo de estos temas, y prácticamente aquí dice, la Tesorería General de la República tendrá a su cargo recontestar los formas y a su efecto se operará sobre la base de recaudaciones que ingresen al sistema de cuenta única de la tesorería abierta en el Banco Central. Y todas las erogaciones que correspondan serán hechas pues, a través de la coordinación de la tesorería. Después dice depósito de fondos públicos. Todos los fondos del sector público deberán depositarse en el sistema de cuenta única, que para efecto se abrirá en el Banco Central de Honduras y es una cuenta de la tesorería. Y tiene por el objeto el manejo ordenado de todos los fondos públicos de todas las organizaciones del Estado. Después dice la Secretaría de Finanzas podrá aperturar para fines específicos y plenamente justificados cuentas de moneda extranjera en Banco Central para autorizar estas cuentas en cumplimiento a ciertas obligaciones que son muy excepcionales, ¿verdad? Porque la cuenta de la tesorería es en lempiras, sin embargo hay veces que se necesitan cuentas en dólares. Bien, ¿qué pasa
en el Estado. Todos los ingresos que se reciben del Estado, llámese impuestos, tasas, matrículas, multas, constancias, pago de alquileres que le vengan al gobierno, etcétera, etcétera. Todo ese dinero va a parar a una sola cuenta en la Tesorería de la República. Lo que dicen es, bueno, es un poco injusto, a manera de ejemplo, el IP. Pues yo soy instituto, digamos, tal vez no el IP, pero un organismo que genere ingresos adicionales. Digamos, la Secretaría de Obras Públicas. O sí, una Secretaría de Obras Públicas. Ellos cobran, digamos, por estudios, cobran permisos, por permisos, tasas, tarifas, y todos esos ingresos ellos los depositan, pero no los vuelven a ver, en pocas palabras. Porque el concepto de caja única es que todos los fondos que el Estado perciba, es decir, los impuestos que cobre el gobierno, el impuesto sobre venta, el impuesto sobre la renta, las comisiones, las tarifas, las multas, los recargos, todo ese dinero que cobra, ustedes pues han hecho uso de diferentes servicios que el Estado provee. Entonces, todo ese dinero entra a una sola cuenta y después lo que hace el gobierno es decir, bueno, este es todo el ingreso y entonces yo lo distribuyo de esta y esta forma. Entonces, hay veces que dice, digamos, la SAR. La SAR realmente y la Secretaría de Aduanas, en este caso la Dirección General de Aduanas, son las organizaciones que más perciben dinero, porque son agentes recaudadores, son recolectores. Y ellos dicen, caramba, yo soy el que más percibo, pero cuando yo les pido que me apoyen con una partida presupuestaria para comprar unos carros, me la niegan. Y a la hora de la hora yo soy el que pongo el dinero. Entonces eso resulta más una conversación trillada, porque el principio del gobierno es ese. El principio del gobierno es que ellos centralizan el dinero en una sola cuenta y después hacen la distribución de esos ingresos a los diferentes gastos, pero ya basados en una política de gobierno. Es decir, yo esos ingresos que centralizo y recibo, después los distribuyo en salud, en educación, en obras públicas, en desarrollos comunitarios, en alimentación básica, etcétera. Pero ya es una potestad directamente del gobierno, en base a los programas plurianuales, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Últimamente se han visto fideicomisos. Fideicomisos son figuras legales en las cuales ciertas entidades del gobierno lo que hacen es que los ingresos que ellos perciben no los pasan a la cuenta de la Tesorería de la República, sino que los dejan en una cuenta de un banco, en un fideicomiso. Llámese la EH, llámese el IP y otras entidades. Entonces, ahí es cuando han habido quejas y se ha dicho, señores, si ustedes trabajan con un fideicomiso, y es cierto, y ese dinero es depositado en Banco Ficosa, que es el banco fiduciario, ese dinero después tiene que depositarse a la caja única de la Tesorería de la República. Entonces, ahí es cuando han habido también esas, no sé si malas interpretaciones o tal vez situaciones que no son normales, porque lo lógico es, y lo legal, es que aunque sea manejado por un fideicomiso, ese dinero después tiene que llevarse a cabo o acreditarse en la cuenta de la Tesorería de la República. Y parece que eso no ha estado pasando. Pero ese dinero se ha quedado en las cuentas de los bancos. No significa que los bancos estén cometiendo ilícitos, sino que el banco actúa conforme a la instrucción que le da el gobierno. Y tal vez esa instrucción no ha sido del todo clara para decirles, señores, yo necesito que ese dinero que ustedes recolectan, después lo depositen a la Tesorería General de la República. Entonces, así funciona
el tema en el gobierno, jóvenes. A ustedes les van a decir, caramba, yo aquí solo miro el dinero, solo lo recolecto y va directo a la Tesorería de la República. Es correcto, así es. Así es porque la ley así lo establece. Cuenta única. De esa forma se maneja el gobierno. Y aquellas entidades, organizaciones que no lo hagan de esa forma, honestamente están realizando temas que son ilícitos. Todo eso tiene que ir a cuenta única. Bien. Hay también sus excepciones, ¿verdad? Porque claro, en la tesorería de la, imagínense, la tesorería de la República no es fácil que pueda manejar todo el gobierno, incluyendo los consulados, ¿verdad? Porque también tenemos operaciones internacionalmente. Entonces establecen pagadurías, es decir, entidades que pueden pagar que no necesariamente están físicamente cerca de la Tesorería de la República o forman parte de las oficinas de la Tesorería de la República, pero eso está autorizado. Se establecen específicamente cuáles son esas pagadurías, que generalmente son las pagadurías del Poder Ejecutivo, las pagadurías del Poder Judicial y la parte de los consulados. Después, yo no me puedo inventar y puedo decir, no, lo que pasa es que yo aquí tengo una pagaduría especial porque yo estoy ubicado en un área metropolitana que está en el occidente y aquí en el occidente como que es un poco más difícil el acceso a las comunicaciones. No, eso es completamente falso. Eso no puede ser. Entonces, la ley establece específicamente de qué forma pueden aplicarse estas pagadurías especiales. Bien, hay veces que pasa eso. Artículo 90. Dice, emisión de títulos y valores para atender insuficiencias estacionales de caja. Entonces señala que la tesorería podrá emitir títulos, valores para poder cubrir insuficiencias estacionales de caja. Sin embargo, tienen que ser manejadas a través de la Dirección General de Crédito Público, porque es un endeudamiento, y tienen que ser cubiertas en una forma rápida. Eso pasó en febrero pasado. En febrero pasado, la Secretaría de Finanzas dijo, señores, no tengo dinero para poder pagar planilla. La tesorería tuvo que hacer uso de esa emisión de títulos para poder atender esa insuficiencia estacional. Consiguieron el dinero, pagaron y salieron de febrero. Hay que ver en marzo cómo estamos, ¿verdad? Pero esas actividades se desarrollan a través del Estado. Esto es como que, digamos, ustedes en la empresa privada no tengan dinero para pagar la planilla de este mes. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, va a un banco y dicen, ¿saben qué, señores bancos? No tengo dinero para poder pagar la planilla a mis empleados en este mes, necesito un préstamo y se los voy a pagar en 45 días porque hay unas facturas de ciertos clientes que no me las han pagado, pero ya están en trámite de pago. Liquidándolas, yo les cancelo esa obligación. Entonces, de esa forma, igual el gobierno se maneja. Bien, y ya para ir finalizando el tema de tesorería, la tesorería trabaja muy de cerca con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que ahora es la SAR, porque prácticamente la SAR es quien obtiene la mayor cantidad de recursos. Entonces, por eso trabaja muy de cerca con la entidad de gobierno que proporciona la mayor cantidad de recursos al Estado. Después está todo el tema de la contabilidad. La contabilidad se lleva a cabo a nivel de la Contraloría General de la República. Esto lo vamos a ver ya en nuestra última clase para cerrar el tema ya de presupuesto del gobierno, del Estado. Y así entonces vamos a tener ya una visibilidad completa de inicio a fin de cómo el gobierno administra su presupuesto, lo ejecuta, lo liquida y sobre todo lo controla. Bien, entonces llegamos hasta este momento en la cobertura de la clase. Cualquier consulta adicional, por favor, me la hacen saber y estaríamos
en la clase del viernes ya finalizando todo el tema de la ley del presupuesto general de la República. Les deseo un bonito día, estamos a la orden y felicidad para todos. Muchas gracias.